Miguel Antonio Roca Sánchez es candidato a la alcaldía de La Paz por Alianza Somos La Paz. Nació el 8 de abril de 1965 en la ciudad de La Paz, 60 años de edad, economista e ingeniero civil con una maestría en administración de empresas. Trabajó 25 años en el sector privado creando empresas y regentando proyectos de infraestructura. Entre el 2020 y 2025 fue diputado uninominal de La Paz por Comunidad Ciudadana. Les decía, está acá ya en los estudios de Aviala, Miguel Antonio Roca. Quizás Miguel Antonio no signifique una fuerte presión sobre los hombros, pero ese apellido Roca, en este caso particular, tiene una gravitación tremenda. Bienvenido, Gracias, qué gusto tenerte acá. Buenas noches, gringo, un gusto estar aquí en tu programa, en el set de Aviala. Un saludo a todos los televidentes. Oye, ¿qué papá que tienes? ¿O has tenido? ¿O lo tienes, por supuesto? Claro, nunca dejas de tenerlo. Desde cielo. Y bueno, sí, es una inspiración, tú creo que lo conociste. Cierto. Fue un hombre permanentemente preocupado por el país. De muy joven fue ministro en el gabinete de Obando con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y luego fue periodista, historiador, muchos libros. Y una vez, te voy a contar una anécdota. Ya estaba mayorcito, cerca de los 70, y escribía 2 columnas semanales, ¿te acuerdas? ¿No? Y siempre orientando. Y un día me dice, hijo, estoy cansado del cogobierno. ¿Cómo del cogobierno? Si tú desde hace 30 años no tienes nada. Sí, pero es que siempre preocupado por las metidas de pata del gobierno, siempre yo tratando de orientarlos y no sé qué, pero ya estoy cansado, me dijo. Mira, tu papá era veniano. Era veniano cruceño, ¿no? Ah, veniano cruceño. Familia cruceño, 2 generaciones en el Beni y a los 12 años se volvió a Santa Cruz. ¿Y es verdad que la mamá es colombiana? Sí, era también porque ya falleció. Pero sí. Pero era colla colombiana. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo es eso? Bogotana, de tierra fría, capitalina, andina, ¿no? O sea que... O sea, era más boliviana que colombiana, digamos, en términos de... Bueno, al final se pasó mucho más de su vida aquí en La Paz que en Bogotá. Y eso es justamente, mira, casi como para ir entrando en tema. Mis papás se conocieron haciendo su maestría en Estados Unidos, en los años 60, principios de los 60. Tenían el mundo, o sea, podían haberse quedado en Estados Unidos, vivir en Bogotá, en Santa Cruz, en fin, ¿no? Escogieron La Paz. Porque La Paz prometía, La Paz te daba oportunidad, La Paz te daba esperanza, futuro. Una generación después a mí me pasó lo mismo. Yo salí bachiller en Inglaterra, un exilio de mi padre, por eso irónicamente digo estudié con la beca García Mesa, porque como mi padre era asilado político, pues yo estudié en el sistema público británico sin pagar un peso. De otra manera no lo hubiera podido haber hecho. Luego me vine, o sea, vino la democracia, me volví acá, me agarró la UDP, me salió una beca a Estados Unidos y yo me gradué en Estados Unidos de ingeniero civil. Pero también a mí, igual que en la generación de mis papás, yo podía haberme quedado en Estados Unidos, podía haber ido a vivir a Bogotá, a Santa Cruz, en fin. La Paz me llamaba, porque otra vez, La Paz a mí, principios de los 90, 30 años después que a mis padres, me ofrecía futuro, me ofrecía oportunidad, a nuestra generación nos ofrecía mucho y jalaba gente. Hoy la gente se nos va de La Paz. Ahora lo vamos a conversar en profundidad. Para cerrar lo de tu papá, a él se lo recuerda por sus aportes a la historia de Bolivia, ¿no? Sí. Yo creo que él ha sido de los valientes que ha desafiado a aquellos historiadores oficiales, digamos, que te narraban cierta historia, ¿verdad? Y que era la que se replicaba en los colegios, etcétera, etcétera. Y tu padre salió así como una suerte de irreverencia en esos tiempos, de revisar la historia. Y él nos ha dejado un libro fantástico que es Ni con Lima ni con Buenos Aires. Sí. Que era el subtítulo es La creación de un Estado nacional en Charcas. Exactamente, que es ese libro todos debiéramos leerlo. Como yo digo siempre, Nacionalismo y Coloniaje de Montenegro. Es un libro imprescindible, que si quieres entender un poco qué pasa, qué ha pasado en este país y qué podría llegar a pasar, tienes que leerlo. Y este es otro, es un libro imprescindible. ¿Sí? Hay otro más que está hasta de moda hoy, a ver, en las noticias, con el tema del 50-50. Sí. Fisonomía del regionalismo boliviano. Él entendía la historia desde las luchas regionales y abre ese libro también con otra herejía. Estamos hablando de fines de los 70, donde el que quería estar del lado de los buenos era izquierdista,
porque los fachos, los abusivos, los atropelladores, los dictadores, eran los fachos. Y entonces hay una máxima de Marx, ¿no?, que dice, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y eso era Biblia para todos. Y mi padre abre ese libro diciendo, la historia de Bolivia no es la historia de su lucha de clases, es más bien la historia de sus luchas regionales. Y hoy lo seguimos viviendo. Impresionante. No, realmente un crack. Claro, los marxistas saltaron, ¿cómo? No, claro. No, pero ojo, ¿no? Es decir, tampoco se enoje mucho, porque les voy a contar que el papá de nuestro invitado hoy, Miguel Antonio, ahorita vamos a hablar de Miguel Antonio, tampoco se pongan así, pero digo, su papá fue un hombre que, por ejemplo, fue protagonista central en la primera nacionalización de los hidrocarburos, la segunda en realidad, la nacionalización claro, que si se hace con que Obando. La primera fue la de, claro, la de Toro. La de ¿no? Toro. La de Toro, sí, la segunda, con Obando, ¿verdad? Él estuvo ahí poniéndole el pecho a las balas, nacionalizando los recursos hidrocarburíferos. Eran muy amigos con Marcelo Quiroga. Exactamente, esposa, o sea, un crack. amiga, sí. Pero además fue ministro, dijiste tú hace un ratito. Era muy joven. Fue embajador, fue senador. Fue senador. O sea, un capo. Oye, qué difícil, ¿no? Llevar eso de tener ese papá, pero bueno, en fin. Te voy a contar otra anécdota. A ver. Rapidita. Cuando yo me gradué, me dijo de Estados Unidos, no puedo ir a tu graduación, era carísimo. Y me dice, pero ¿sabes qué, hijo? Vuelve a Bolivia, aquí lamentablemente no tengo mucho que dejarte, no hay herencia, no hay empresa, no hay propiedades, porque mi herencia es la democracia. Por primera vez en la historia de Bolivia, me dijo, por tercera vez consecutiva, un presidente le pasa la banda presidencial a su mayor oponente político. Esa es mi herencia, me dijo. Tú dedícate a hacer empresa, tú dedícate a tu profesión, porque ya nosotros ya enderezamos este país que estaba tan desguañangao, me dijo en su acento camba, ¿no? Y esa era mi herencia. Una maravilla. Buenísimo, bueno, cerramos el capítulo del papá. Gracias, muy honrado evocar por favor, a mi papá por favor, en esta ocasión. Son personajes que hay. Pero de ahí me viene la vocación, la preocupación bueno. por el país, por la patria, ¿no? Bueno. Y lo último, sí. me decía, el que ha tenido más oportunidad tiene más responsabilidad. Qué bueno, una gran máxima, que si todos la aplicásemos, caramba, quizás este país andaría en otras cosas. Pero bueno, ¿en qué momento decides no hacerle caso al papá y no dedicarte a la empresa y decir, caramba, voy a hacer un giro en mi vida? ¿Has tenido la oportunidad? Quizás no te guste mi respuesta. A ver. Pero aquí va. Vamos. Yo estaba autoexilado, o sea, no. Yo estaba, me fue muy difícil trabajar durante la época del MAS, ¿ya? Porque yo tenía una empresa constructora y una empresa de ingeniería. Y el tema de la relación con el Estado era muy complicada si no eras masista, te lo digo con respeto y perfecto. por mi experiencia. Entonces yo me refugié primero en mi profesión y me fui de consultor internacional, estuve por Centroamérica, por Belice, por el Caribe, dirigiendo proyectos de carreteras. Y un buen día estaba ya cerca, a 2 meses más o menos de terminar ese proyecto caribeño de carreteras. Estaba literalmente en mi pedacito de playa privada, a 20 pasos de mi hamaca estaban las cálidas aguas del Caribe. Y digo, pucha, y ahora termina mi proyecto, ¿y ahora a dónde voy a ir? Me contacto con la empresa española que era la que me contrataba y me dicen, mira Miguel, mi jefe, tenemos un proyecto en Azerbaiyán y otro en Georgia, al lado de Ucrania. Yo, qué interesante, me puse a mirar y dije, caramba, estoy exilado igual que mi padre y me están robando la herencia que me dejó mi padre, que era la democracia. Me asusté. Esto fue el 2016, ya nos habían anunciado Evo Morales que no hacía caso al referéndum y me dio miedo. Me dio miedo y me volví y yo dije, no, yo vuelvo a mi país y voy a defender. Voy a defenderlo. Me lo tomé personal. No es que voy a defender a la paz, voy a defender la herencia de mi padre. La democracia, el derecho a vivir acá, el derecho a que todos podamos trabajar, el derecho a que nadie dependa de un político para poder trabajar. Eso me movió. Y eso me mueve ahora para la alcaldía. Eso fue un tránsito hacia, primero, integrar la bancada en la Asamblea como diputado de Comunidad Ciudadana. Primero fue una lucha callejera en el movimiento del 21F. De acuerdo. 5 años
¿De acuerdo? Que nos decían, pero son 4 gatos, y gritábamos, somos 4 gatos, y vamos por las ratas. De acuerdo, de acuerdo. Pasó la etapa de la asamblea, ¿no es cierto? Sí, Como diputado. 5 años, eso me llevó a la diputación. Exacto. Hubo un intento de renovar la banca, ¿no es cierto? ¿Hubo un intento? No, porque se veía de entrada muy difícil, Ajá. ¿no? Más bien era un acuerdo de nuestra agrupación Somos la Paz, de la cual ahora soy candidato ya más formal, con un proyecto subnacional, con APB, y me gustaba, Autonomía para Bolivia. Correcto. O sea, la apuesta fue ya no volver a la asamblea, sino más bien buscar lo subnacional. Exacto. Esa fue la decisión. Esa fue la decisión. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué? ¿Y por qué no volver a la empresa, Azerbaiyán? Si ya, supongo, o salvo que consideres que la democracia no está consolidada o hay algún otro tirano que esté dando vueltas por ahí queriendo ponerlos en crisis. Porque, digo, es el segundo tiempo del mismo partido, a ti que te gusta tanto el fútbol. Claro que sí. El partido es evitar el autoritarismo. Yo fui muy crítico del modelo económico del MAS, el modelo estatista socialista. Publiqué un libro el 2018, Proceso de Cambio, el milagro que no fue. Una mirada real a la economía. Evalué los primeros 10 años del modelo económico del MAS. Y ahí me di cuenta, primero, no nos están diciendo la verdad. Segundo, esto va camino al abismo, va a terminar muy mal. El tiempo me dio la razón. Pero mi preocupación ahora es que ese mismo modelo está instalado en las alcaldías, en las gobernaciones, no solo en la de La Paz. Pero bueno, yo no soy responsable ni de Santa Cruz, ni de Tarija, ni de Potosí. Mi responsabilidad es con La Paz. De acuerdo. Entonces, ¿por qué digo el modelo que estaba en el gobierno central está instalado en el MAS? Y te lo describo muy brevemente. Creo que de las mayores críticas que tiene el modelo del MAS en el gobierno central es que al principio se manejaba el gobierno con 800 millones de dólares. Llegó a entrarle 6 veces más. Y luego cuando bajaron los ingresos, el Estado se había hinchado. Pasó de 200,000 funcionarios a más de 600,000 y empresas públicas y todo. Ese es el principal problema económico. En la alcaldía, idéntico, gringo. Principios de los 2000, la alcaldía vivía con 400, 500 millones de bolivianos al año. En la gestión de Revilla subió a 2.800, 6 veces más. Entonces yo le pregunto a los paseños, ¿mejoró en ese periodo 6 veces la salud o 6 veces la infraestructura educativa o 6 veces mejoraron las calles, 6 veces mejoró la seguridad ciudadana? ¿Algo mejoró 6 veces o por lo menos al doble? No. 20 años después estamos peor. Entonces hay que desmontar ese modelo y se hicieron empresas públicas que son un desastre. Emavías, Emaverde son un desastre, no le pueden pagar ni a sus empleados y menos dar un servicio a la ciudad. Entonces, este modelo lo tenemos que reformar. Rodrigo Paz tiene que desmontar el modelo que hay en el gobierno central. Los bolivianos le dieron ese mandato, o le dimos porque yo voté por él. ¿Y quién va a componer estas cosas en la ciudad de La Paz, en la alcaldía? Y ese es mi cometido. Por eso digo, es el segundo tiempo del mismo partido. Buenísimo. Pregunta, ¿cuáles son, a juicio de Miguel, las principales problemáticas de La Paz? Seguramente recorriendo la calle, hablando con la gente, además viviendo en La Paz, no es necesario escucharlo al vecino en esta circunstancia de candidato, pero digo, uno sabe más o menos por dónde vienen los problemas. ¿Cuáles son, en resumen, digamos, los 2 o 3 problemas que definitivamente hay que encararlos? Si Te no, doy los 2, sí. 3 y 5 problemas principales. Desorden. Desorden en el transporte, desorden en el comercio, desorden en cómo funciona la aprobación de planos, desorden en el catastro, desorden en los límites municipales. Si hay una palabra que define la situación de La Paz es desorden. Entonces, si el problema es el desorden, ¿cuál es la solución? El orden. Es bastante evidente, ¿no? Yo estoy aquí y quiero ser alcalde para poner orden en La Paz. ¿Empezando por dónde? Primero, por ordenar la alcaldía, no ordeñar la alcaldía, que ese es el problema. 20 años de gente ordeñando la alcaldía. Y lo que hay que es ordenar, no ordeñar, ordenar la alcaldía. Me gusta... ¿Te acuerdas de estos? ¿Cómo no? ¿No? A ver si nos pueden hacer un... Ahí está, ¿no? ahí lo están mostrando. Ahí está, sí. ¿Eh? Cuando me compré esto hace 20, 25 años estaba chocho, era lo más moderno, lo más lindo que había, ¿no? ¿Seguro? Ya, y nos funcionaba muy bien para entonces.
¿Tú podrías hacer tu vida cotidiana hoy con esto? No, parece que no. Te sirve, ¿no ve? Puedes hacer una llamada, llamar a una abuelita que todavía tiene línea de Cotel, qué sé yo. Pero entonces, así está la ciudad y así está la alcaldía, como este Nokia analógico. Y obviamente, tenemos que pasar al teléfono, al celular inteligente. Al que casi todos tienen. Exacto. Porque ahora la vida es con esto. Entonces, para eso tenemos que cambiar el software y cambiar el hardware. ¿A qué me refiero con el software de la alcaldía? Es todo ese conjunto de normas, regulaciones, leyes, cómo cobran tributos, cómo se presupuesta, etcétera. Eso está todo mal. Y hay que hacerle una transformación profunda al software. Te doy un ejemplo. Aprobación de planos. En papel aparece que en 15 días se aprueban tus planos. No conozco a nadie que se los hayan aprobado, ni en 30 ni en 90. Meses, 6 meses, 8 meses, el que tiene suerte, años. Un cambio de nombre de catastro, años. No puede ser, no puede estar bien eso. Entonces, ¿qué voy a hacer ese cambio de software? A todos los ingenieros, todos los arquitectos que aprueban planos hoy por hoy, les voy a decir, señores, el juego cambia. Ustedes vayan, prepárense porque les voy a tomar, primero, chau de la alcaldía. Y prepárense ustedes y cualquiera otro que esté interesado, porque les voy a tomar un examen riguroso sobre la norma. Primero una norma clara, transparente, que todos sepan a qué se tienen que atener. Entonces voy a autorizar privadamente a arquitectos e ingenieros independientes. Más o menos como trabaja un notario. Ustedes pongan su oficina, monten su oficina, atiendan y hay un arancel. ¿Ya? Y eso cobran. Como los notarios, es bien análogo. Y entonces a esa gente le voy a pedir, a estos profesionales, les voy a pedir que me den una póliza de seguro, una póliza de caución. Y a la aseguradora le voy a exigir, porque esto es todo con el sector privado, le voy a decir, quiero que me garantices 2 cosas. 1, si el ingeniero o el arquitecto que afianzas comete un error, ya sea por chambón o por más bien hecho el vivo, y aprueba algo que no debería haber aprobado, yo te voy a cobrar una multa grande. Y tú lo vas a reventar a él, como hacen las aseguradoras, como hacen los bancos. No me tengo que preocupar yo ni hacer mala sangre como alcalde. Y segundo, quiero que me garantices la calidad de esa obra, sea privada o sea de multifamiliar para vender, por 5 años. ¿Te das cuenta que me ahorro un montón de burocracia? El ciudadano tiene buen servicio, voy a poder aprobar planos en 5 días, porque va a haber una etapa previa con inteligencia artificial, que tú tienes tus planos, pones todos los temas parametrizados, haces un escaneo, lo mandas al sistema y el sistema te dice, no, falla una observación o no. Entonces la inteligencia artificial va a ser el primer filtro. Y después este sistema de profesional independiente con aseguradora va a ser el sello final. No necesito burocracia, ya resuelto un problema. Es un ejemplo de cambias el software para cambiar el hardware. Buenísimo. Podríamos quizás entrar a hablar de algunos temas en particular, salud, por ejemplo, ¿no? La gente está un poco preocupada porque se anuncian probables recortes para el SUS, por ejemplo, que es justamente la tarea del municipio, atender aquello. ¿Qué están pensando para salud? ¿Cuál es la propuesta? Recortes en el SUS, o sea, de nada, o sea, de poquito a nada, ya, o sea, justamente es el problema porque el SUS nunca funcionó, fue una propaganda. ¿Cuál es el tema? La mayor parte de los paseños, más del 60, entre 60 y 70%, no tienen empleador, no tienen ningún tipo de seguro. Más o menos 30 a 40% tienen un trabajo, tienen empleador, tienen aguinaldo a fin de año y tienen el seguro de salud. Entonces, esos, digamos, no es el problema es el otro 60-70%. Cuenta propistas, trabajadores por cuenta propia. La alcaldía les cobra patente, licencia de funcionamiento, el gobierno les cobra el régimen simplificado, etcétera. Yo voy a juntar todo en una sola contribución. Y te voy a decir, voy a pedirte una contribución quincenal, a cuenta de patente, de licencia y de todo lo que te cobra la alcaldía, incluyendo NIT, que es algo, obviamente, que lo voy a tener que negociar con el gobierno. O sea, el simplificado, lo debería administrar la alcaldía. Entonces, si tú pones 10 bolivianos por quincena, yo te voy a devolver la mitad. A nombre tuyo, Gringo González, 5. O a nombre de Juan, de María, de Pedro, 5 bolivianos, con el sistema blockchain.
Entonces, eso va a permitir tener un seguro de salud y un ahorro de jubilación. El seguro de salud lo vamos a hacer tipo SOAT. Fíjate que antes de que hubiera SOAT, tener un seguro de auto era prohibitivo, pero cuando generas un montón, entonces baja el precio y crece la cobertura. Entonces va a ser algo parecido. Y luego voy a traer a la mesa a los prestadores de servicios de salud. Todo es, fíjate, una lógica con sector privado. Entonces voy a traer a los farmacéuticos, a los importadores, a los laboratorios de medicamentos, voy a traer a todos los prestadores de laboratorio de sangre, rayos X, ecografía, etcétera, y otra vez al sector asegurador. Así funciona en el mundo. Y entonces les voy a decir, señores, ¿yo qué pongo como alcaldía? Pongo 200,000 aportantes que quieren un seguro de salud tipo SOAT, y pongo 300 millones de dólares. ¿De dónde crees que lo saco? ¿De dónde? Es el valor que he calculado de la infraestructura que ya tenemos, es el ahorro de los paceños en nuestra infraestructura de salud. 171 centros, que la mayoría de primer nivel, y son 6, creo, de segundo nivel. De acuerdo. Que el equipamiento vale eso. Entonces, con todo esto, tú vas a tener toda la gente que trabaja por cuenta propia, sea músico, sea transportista, sea gremial, sea carpintero, metalmecánico, lo que sea, va a tener seguro de salud y mucho mejor que el de las cajas. De acuerdo. El tiempo se nos ha esfumado. Hemos completado ya casi el tiempo previsto para la entrevista. No quisiera dejar pasar la oportunidad para hacer una referencia al transporte y matar dos pájaros de un tiro. El tema de los trameajes y el tema del Puma. ¿Cuál es la idea de Miguel? El gran problema del transporte es que todo confluye en el centro. Mira, yo acabo de venir de Pampajasi, cerca de la alcaldía de Villa San Antonio. ¿Cómo llegas a Obrajes? Y es que mira, La Paz es así. El río Choquellapo, que pasa por acá. El río Orcojahuira, que viene de Chuquiaguillo por Villa Fátima. Te subes al cerro, bajas del cerro, llegas a Jampaturi, Chicani, Irpavi. Te subes el cerro, bajas el cerro, llegas a Guayani, Queyumani, Achumani. Te subes el cerro, bajas el cerro, llegas a la cuenca de Ovejuyo, Apaña, ¿no? Por el Guañajahuira. Y si tú quieres pasar de Chasquipampa a Achumani, tienes que venir al eje central y volver a subir. Si quieres pasar de Achumani, a donde yo estaba, por allá por San Antonio, por Pampajasi, tienes que bajar al eje central. Entonces, eso tiene congestionado el centro. Yo voy a hacer el anillo de las laderas. Voy a juntar las laderas, desde Chasquipampa a Chumani, a Chicani, Chinchaya, a Chuquiaguillo, a Chachicala, ¿te das cuenta? Y vamos a descongestionar. Y la otra medida que he propuesto, que es que el impuesto a la cerveza se quede aquí, se quede donde se paga, es una medida enorme, o sea, en el marco del 50-50, que propone el presidente Paz. Entonces eso va a permitir duplicar la inversión en cada una de estas zonas. De tal manera que lo que yo quiero es, cuando deje la alcaldía, 80% de tu vida, de cada persona que nos ve, se realice más o menos en la zona donde vives, porque ahí vas a tener educación, vas a tener salud, vas a tener comercio, vas a tener esparcimiento, entretenimiento, deporte, todo. Entonces, el anillo de las laderas es la solución fundamental al problema del transporte. ¿Cuánto cuesta ese anillo de las laderas aproximadamente? Tenemos cálculos preliminares y cuesta más o menos la mitad de lo que cuesta el teleférico. ¿Qué sería? Unos 300, 400 millones de dólares. De acuerdo. ¿Y cómo se consigue esa plata para hacer esa obra? ¿De dónde? 1.800 millones de bolivianos tenemos hoy. Ha caído de 2.800 a 1.800. Eso es un montón de plata, son como 300 millones de dólares al año. Si no nos los gastamos en sueldos, si no se roban la plata, si nadie está ordeñando la alcaldía, cambiando el software, como decía, y te he dado dos ejemplos, en salud y en la aprobación de planos, nos ahorramos toda esa burocracia. De acuerdo. Entonces, la plata va a obras con este esquema. Por eso digo... Recursos propios. Claro, entonces. No, recursos propios y además, mejorado el presupuesto con el impuesto a la cerveza. De acuerdo. Entonces... Por eso digo, cambias el software. ¿Crédito o no? Por supuesto que también, sí. También. ¿No? Eso es una lógica bastante, digamos, razonable financieramente para una entidad privada o pública. Sí, el crédito, por supuesto. De acuerdo. Pero el crédito para algo que tenga rentabilidad social. Perfecto.
Miguel Antonio, un minutito para decirle a la gente allá en la Cámara por qué debería votar por esta candidatura el próximo domingo 22 de marzo. Faltan pocos días y dice que hay 17 o 18 candidatos, y sí, los hay, pero hay en realidad 3 opciones. Hay más o menos la mitad de los candidatos son los que han gobernado la alcaldía los últimos 20 años. El actual alcalde, sus concejales, ex concejales, ex subalcaldes, el partido de Revilla que también tiene su candidato, eso es la mitad. Y la otra mitad, pues son los azules, la gente del MAS que estuvo gobernando y siempre quisieron brincarle a la alcaldía, pero los paseños siempre dijeron, aquí no. Y entonces, al medio, estamos pocos. Lo que Miguel Roca ofrece es poner orden en La Paz, con un liderazgo firme, con capacidad, con experiencia, con trayectoria, con firmeza y sobre todo con honestidad. Por eso. Y si no pensara que soy el mejor calificado para ese cargo, no tendría la audacia de pedirte tu confianza con tu voto. Pero pienso que soy el mejor calificado. Soy ingeniero civil, soy economista, tengo una maestría en administración de empresas, tengo una trayectoria de vida que avala lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Un gusto estar en tu programa. Y mucho éxito, que vaya todo bien. Muchas gracias. Muy amable. Hemos estado compartiendo estos minutos con Miguel Antonio Roca, él es candidato de Somos La Paz, candidato a la alcaldía aquí en la ciudad de La Paz.